hecho está siendo de mucha bendición para nosotros, que agradecidos estamos, Señor, que podamos extendernos en la necesidad como varones de poder servir al Señor y de poder ser ejemplo en servicio y en adoración a nuestro Señor. Esta mañana también, hermanos, pasen adelante, vamos a terminar este viernes. Vamos por la clase, las actividades especiales. Vamos a tener ahora un especial más de CAFU, que son los niños preescolares de la iglesia cristiana.
Solo para mencionar, no es necesario aplaudir al final del especial, entendamos siempre que la adoración es para nuestro Dios. Para, para de hecho, felicitar a los líderes de cada uno de los grupos de la iglesia. Sin duda hacen un gran trabajo desde los niños, las chicas que veían ayudando a los niños en este momento son quienes dirigen este grupo de Capú o grupo de preescolares, y sin duda la responsabilidad y la labor y también de hecho la bendición del Señor para con cada uno de ellos se hace manifiesto y como iglesia sin duda estamos agradecidos y felicitamos ese trabajo en el Señor que se hace para gloria y honra siempre de Él y para que podamos cada día ser iglesias, cristianos y familias que podamos siempre vivir en adoración a nuestro Dios. Mencioné un par de veces Capú y de hecho me piden que mencione qué es. Yo no lo recuerdo muy bien, así que voy a pedir si Naomi, que está más cerca al micrófono, pues, o Camila o alguna de las chicas. Lo siento, es un nombre largo. Es conociendo a Cristo, es conociendo a Cristo para servir al único Dios. ¿Sí lo entendieron? Si no, podemos hacer que lo repita el hermano. ¿No? Está bien. Conociendo a Cristo para servir al único Dios. No me ubico muy bien con las siglas, pero eso significa. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entonar un himno más. Congregacional es el 307, para quien tiene horario, de todas formas está aquí.
Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, testigo de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando es su anhelo mejor. Tomen sus asientos. A continuación vamos a tener el especial de los juveniles. Voy a pedir que por favor pasen adelante. Hermanos, buenos días. El día de hoy los juveniles recibimos agradecimiento a Dios por este día de marzo también. Agradecimiento por permitirnos convivir con Cristo. Decimos los juveniles de la banda. Capítulo 5, versículo 2. El llama Abraham, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Amén. Teníamos algunos problemas con el audio. Al parecer no se estaba escuchando en el Zoom, pero si usted ha venido o decidió venir y no quedarse en el Zoom, amén por eso. Vamos a tener otro especial más, esta vez de las hermanas de la femenil de la Iglesia Bautista Getsemaní. Les voy a pedir que pasen adelante.
Vamos a tener ahora un último especial por nuestras hermanas Gabriela y Camila, por eso es que las ven acá a cada uno de mis lados. Adelante. Les invito en esta mañana, en esta ocasión, a, por favor, abrir sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy. Vamos a hacer un breve paréntesis respecto al estudio de las iglesias del Apocalipsis. Y en este paréntesis vamos nosotros a estudiar Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro,
el capítulo 2, comenzando con el versículo número 1. Repito, Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos comenzando con el número 1. Nos dice la palabra del Señor de la manera siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos nosotros a ponernos de pie, invitar a nuestros hermanos que van a recoger las ofrendas, que por favor pasen adelante y nos preparamos, ¿sí?, para este momento también de alabanza a nuestro buen Dios. Nos ponemos de pie y nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia. Padre amantísimo, te damos gracias una vez más por tanta bondad para con nosotros. Te damos gracias siempre por Jesucristo y la salvación, Señor, que en Él nos brindas por la eternidad. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, ya que es Él quien nos guía a través de tu palabra a toda tu verdad. Perdónanos de nuestros pecados, entendiendo cuán grande, cuán maravilloso, cuán sublime eres tú. Sin duda que nuestras vidas no deberían tener reparos, Señor, en ser rendidas a ti. Y con nuestras vidas, todo aquello que nosotros somos, todo aquello que nosotros poseemos, porque, Señor, tú eres dueño de todo. Y en ese sentido también, Señor, en esta mañana nos regocijamos con este encuentro, primero en razón a que es tu deseo, es tu voluntad. Y segundo también, Señor, en razón que a través de ello en Jesús podemos nosotros adorarte. Bendice estas ofrendas. Bendice, Señor, que ellas en verdad alaben, glorifiquen tu nombre, porque en Jesús queremos presentártelas. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pedimos estos favores. También, Señor, tu bendición, tu dirección en lo que se refiere al estudio de tu santa palabra. Amén. Tomen asiento, adelante.
Invitamos por favor a los niños con sus maestras que pasen a su clase y mientras hacen ellos, si pudiesen también cerrar la puerta para asegurarnos de que nadie se escape de la predicación. Sí, por favor. Hacemos ello con el propósito de que el ruido de afuera no nos incomode tanto. Adelante, adelante. Quisiera comenzar dando un brevísimo testimonio, sí, brevísimo testimonio. Y simplemente este testimonio tiene que ver con el hecho de que en lo personal, para nada me siento una autoridad en la palabra de Dios. Si hay algo que me siento simplemente es un estudiante de la palabra de Dios. Y digo, no soy una autoridad en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es autoridad en sí misma. El mismo apóstol Pedro menciona y dice casualmente ello, sí, que la interpretación de las profecías de Dios no son privadas, son de Dios. Y en razón a ello, lo que les ofrezco en esta mañana es casualmente que estudiemos la palabra del Señor, escrita en esta ocasión por el apóstol Pedro. Esta carta no es por lo general considerada como una de las cartas eclesiásticas o a las iglesias, y ciertamente está ubicada dentro de las cartas generales. Sin embargo, no significa que no fueron escritas para iglesias. Simplemente que no fueron escritas para una iglesia en particular, con nombre propio, como quizás las cartas del apóstol Pablo. Pero si usted presta atención al lenguaje que se utiliza en esta carta, hablando, por ejemplo, en el capítulo número 5, a los pastores, a los jóvenes, obviamente usted se va a dar cuenta que sí, esta carta fue dirigida a iglesias. Como menciona en el versículo número 1, hermanos, hermanas, iglesias que tuvieron que huir. Tuvieron que huir en razón a las persecuciones que existían y los hermanos por lo general no huían solos. Por lo general huían también en congregaciones. Y es en ese aspecto que quisiera que lo que nosotros estudiemos aquí también lo tengamos presente como lo que es enseñanzas a iglesias del Señor. Pero no solo ello, sino que el apóstol Pedro, a diferencia de otros apóstoles escritores, llámese el caso de Juan, el caso también del apóstol Pablo, el apóstol Pedro era bastante rudimentario, por así decirlo, en su manera de expresarse, hasta un poco rudo también, no rudo solamente en el aspecto de quizás cómo sonaba, sino también en la forma como él mismo simplemente se expresaba. Cuando usted estudia la carta del apóstol Juan, el evangelio del apóstol Juan, se puede dar cuenta cuán culto era esta persona. Si tuviese usted oportunidad, por ejemplo, de traducir ¿sí? el Evangelio de Juan, se daría cuenta, cierto, esta persona se pasó ¿sí? en la forma como es que él se expresaba. Era asombroso el apóstol Juan. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo también. Pero traducir al apóstol Pedro es complicado. Es complicado porque, ay. ¿Cómo hablaba este hombre? ¿Sí? Aún así, ¿cómo lo usó Dios? Aún así, ¿cómo lo utilizó el Espíritu Santo? Porque, hermanos, entendamos lo siguiente. Cuando nosotros nos disponemos a Dios, cuando nosotros nos disponemos al Señor, el Espíritu de Dios grandes cosas puede hacer a través de sus hijos. En esta mañana, en este pasaje, lo vamos a dividir en dos partes. Dos partes que tienen que ver básicamente con dos verbos. En tiempos de estudiante, la verdad que
estudiante colegial, la verdad que honestamente muy poco me interesaba la gramática. Decía, pero ¿por qué tenemos que estudiar un lenguaje que yo ya lo hablo? Honestamente, esa era mi justificación, ¿no? Que ignorante que era, y ciertamente que ignorante que era. Con el tiempo, el Señor me hizo apreciar la gramática. ¿Sí? Y hace poco justo tuvimos una reunión colegial y yo fui el encargado de ir a recoger a uno de los profesores que hace 42 años sí nos enseñó inglés. Yo fui a recogerlo, ¿sí? Y decía, ¿a quién todavía voy a recoger? Al profesor de inglés, sí, que honestamente ni me interesaba el para qué necesito inglés, si puedo comunicarme los unos con los otros, ¿sí? Lo bueno es que este profesor literalmente se quedaba dormido cuando nos tomaba paso oral. Así que uno simplemente se acercaba a él, vivos éramos, y él nos hacía la pregunta y nosotros no respondíamos de inmediato. Porque si respondíamos de inmediato que no sabíamos, obviamente nos iba a jalar. Pero como sabíamos y esperábamos un ratito, este se dormía. Y esperábamos un ratito, se dormía, nosotros balbuceábamos cualquier cosa, ya profesor, bien, buena nota, ¿no? Y así es como que pasé también el curso de inglés. Aquellos que sabían, como por lo general, ¿sí? Eran más tranquilos, ellos respondían de inmediato, ¿sí? Y tenían temor de despertar al profesor. Porque aquellas personas que saben más, por lo general, son más aplicadas y todo eso, ¿no? Y cuando el profesor se despertaba, ¿no? Por sí solo, les decía, jalado. Sabían. No sé si llamar a eso una de las bendiciones de Dios, pero eso es lo que pasaba. No me interesaba mucho a mí la gramática. Pero hermanos, ¿cómo me interesa ahora cuando se trata de la palabra de Dios? Porque si algo que Dios nos ha llamado a aquellos que somos predicadores de la palabra de Dios, es que seamos muy cuidadosos con ella, que seamos muy detallistas con ella. Así como el cirujano tiene que usar el bisturí en una manera muy precisa, muy cuidadosa, así también aquellos que nosotros predicamos la palabra de Dios, necesitamos hacerlo. Por eso es que yo siempre insisto que la Biblia nos dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Porque muchas veces nosotros pensamos que con el solo hecho de hablar ya estamos capacitados para compartir la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con ello. Decía, en esta mañana, si hay algo que les ofrezco es que estudiemos la palabra de Dios. Y decía, vamos a dividir estos versículos en dos partes. La primera, versículos del 1 hasta el 3. La segunda, versículos 4 y 5. Y en ambas partes hay no es que hay uno. En cada una de esas partes vamos a basarle en un verbo. Y les voy a explicar por qué razón. ¿Sí? Y en ambas partes, usted se va a dar cuenta que la estructura gramatical de ambas partes es la misma. Pedro, alguien que, repito, era tosco en su hablar, pero cómo es usado por el Espíritu Santo para bendición nuestra, si solamente nosotros aprendiésemos a confiar en ello. El primer verbo que quisiera que usted considere o que consideremos es desead. En el versículo número 2 dice desead. Es un verbo imperativo. ¿Por qué razón es que es importante que usted entienda esto? Porque estos son los verbos donde se da una orden, donde se da un mandato. Es imperativo. Y preste atención a ello también, porque este verbo es aquello que usted y yo necesitamos tener o prestar muchísima atención. En primera instancia, permítame decir lo siguiente. Que este verbo expresa intensidad en el deseo. O sea, lo que nos está diciendo a nosotros, iglesias, miembros de las iglesias, es que ustedes, hermanos, necesitan tener un intenso deseo, un intenso anhelo
Y es un mandato, es una orden de parte de Dios, pero intenso deseo de qué. El día de ayer con los jóvenes estaban eligiendo su canto, qué canto entonar. Y uno de ellos fue el que entonaron el día de hoy. No sé si usted se acuerda, yo siento en mi alma un intenso anhelo. El otro fue, oh bondad tan infinita, me parece, y yo sabía que este canto que ellos eligieron iba a ir muy bien con el mensaje de hoy. Porque habla de un intenso deseo, habla de un intenso anhelo. Y eso es lo que esta palabra enseña. Nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, miembros de las iglesias del Señor, debemos tener un intenso deseo. Es una orden, es un mandato. ¿Pero de qué? ¿Qué es aquello que se nos llama a tener como un intenso deseo nosotros, aquellos que somos hijos de Dios? Y eso es lo maravilloso de Dios, ¿sí? Que Dios no deja de lado las respuestas, no deja de lado en absoluto, ¿sí? Decía, este es el verbo, desear. Y luego dice, habla de la actitud, como niños recién nacidos. Esto es alguien que necesita depender de otro. Alguien que comprende y reconoce, yo necesito depender de otro. Y como hijos de Dios, si hay alguien de quien nosotros debemos depender, ese alguien es Dios. Ojalá que usted y yo comprendamos que así como los niños, ellos se hacen notar, se dejan notar cuando ellos están con hambre y desean la leche, se dejan notar. No entienden muchas cosas, no conocen muchas cosas. Ojalá usted y yo también tengamos esa dependencia en Dios. Que ojalá usted y yo tengamos esa actitud. Señor, yo no sé, tú lo sabes tú. Y necesito de ti. Necesito depender de ti. ¿Y qué es aquello que debemos anhelar? Dice, como niños recién nacidos, ¿sí? La leche espiritual no adulterada. No habla acá en absoluto de qué puede referirse ello. ¿Correcto? Leyendo simplemente este versículo, no sabemos a qué se refiere o se puede referir la leche espiritual no adulterada. Y creo que es cierto, o sea, mirando simplemente este versículo, usted no puede concluir. Usted ya está asumiendo, porque quizás usted lo sabe, pero leyendo este versículo usted no puede asumir qué es a lo que se refiere. Es más, espiritual no viene necesariamente del Espíritu Santo. La palabra espiritual viene de lógico, de razonable. Estoy diciendo que no se refiere a la palabra del Señor. No necesariamente. Permítame decir tres cosas, ¿sí? Lo que esta expresión puede significar. A veces sí se puede traducir como de la palabra, otras veces se puede traducir como es razonable, es lógico, ¿sí? Y otras veces como espiritual, esto es como de la mente. Y algo también que creo que merece muchísima atención. Sin embargo, parece poco probable que el apóstol Pedro en este caso, no se esté refiriendo a la palabra de Dios. Usted dirá, pero ¿por qué razón? Contexto. Mire usted lo que dice a partir del versículo número 22, en el capítulo 1 de este mismo libro, de esta misma carta, versículos anteriores nada más, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la raíz de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Usted y yo con nuestros pensamientos, nuestros entendimientos, vamos a caer, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y eso es lo que dice al final del versículo número 25, ¿sí? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, nunca usted construya doctrinas
basado simplemente en un versículo. Tenga muchísimo cuidado, porque muchas veces, insisto, vamos nosotros a asumir cosas. La idea es que usted se asegure de que ciertamente lo que se está asumiendo en realidad tenga asidero bíblico. Como en este caso, sí, definitivamente, cuando se habla acá de la leche espiritual, se está refiriendo, en base al contexto de esta carta, se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que se nos dice? Que intensamente usted y yo necesitamos tener ese anhelo de la palabra de Dios. Esa palabra que número 1 menciona acá, no debe ser adulterada. Para nada. Tengamos mucho cuidado con ello, ¿sí? Y luego dice, mire usted la razón o el propósito. ¿Cuál es el propósito de que el apóstol, guiado por el Espíritu del Señor, nos diga si necesitan? Ustedes tienen esa necesidad de un intenso anhelo por la palabra de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Y aquí está. Aquí está. En el mismo versículo dice, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la idea es que se entienda que este pasaje está siendo escrito para creyentes. Y que cuando se refiere a que estos creyentes crezcan para salvación es que crezcan en Cristo Jesús. O sea, la idea es que nosotros como hijos de Dios, como iglesias del Señor, seamos más y más como Jesús, que nuestros pensamientos sean como el de Jesús, que nuestra actitud sea como la de Jesús y que nuestro servicio sea también como el de Jesús. Si nosotros no tenemos ese intenso deseo por la palabra de Dios, nosotros no vamos a crecer. Quizás vamos a pensar que sí. Quizás vamos a asumir que sí. Pero ¿sabía usted que muchas personas, aún utilizando la palabra de Dios, pueden crecer carnalmente? Sí. Por eso es que se nos describe acá en qué debemos tener ese intenso deseo. Y cuídense, cuidémonos, porque conforme pasan los años, y los apóstoles lo han dicho desde hace muchísimos siglos, conforme pasen los años, si hay algo que se va a dejar de lado, es el mensaje puro, no adulterado, de la palabra de Dios. Y no es algo nuevo lo que estoy diciendo. Repito, siempre. Y aquí nos está dando también razón del propósito. ¿Por qué es que necesita ser esta palabra pura? ¿Por qué es que necesita ser no adulterada? Porque, hermano, de lo contrario usted no va a crecer en el Señor. De lo contrario nosotros no vamos a crecer en el Señor. Tengamos muchísimo cuidado. Sobre todo, hermanos, si usted ya en el versículo número 3 dice, y si habéis gustado, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿se da usted cuenta cómo es que nosotros, presta atención a esto, cómo es que nosotros llegamos a ser salvos por la gracia de Dios? Confiamos. Simplemente nos rendimos a ese mensaje puro de la salvación. Si usted en verdad ha experimentado ello, también necesita comprender lo siguiente. ¿Cómo es que vamos a crecer en el Señor? Bajo los mismos principios. Si solamente nosotros confiamos, nos rendimos, obedecemos ese puro mensaje de Jesucristo, las cosas no cambian. No piensen ustedes que Dios nos está diciendo a nosotros, miren, si yo me encargué de su salvación, ustedes encárguense de cómo crecen. Vamos a hablar de ello más adelante también. Para nada. Dios mismo nos está diciendo ello. Y aquí viene algo muy importante. No me he olvidado del versículo 1, ¿sí?
El versículo 1, el versículo 1, ¿sí? Comienza con algo, pero mira, el versículo 1 comienza con algo que aparentemente es un verbo. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Dice desechando. Y ciertamente es un verbo. Sin embargo, por su uso acá, voy a leer lo que este escritor habla así de los participios. Dice, existen verbos que se caracterizan por tener doble participio, uno regular, ¿sí? Y otro irregular. Pero respecto a la definición del participio, dice, es la forma adjetiva del verbo. ¿A qué se refiere? Esto es, funciona como un adjetivo. O sea, sigue siendo un verbo, pero no está conjugado con alguna persona, sino más bien expresa y dice, sirve como un adjetivo. ¿Pero adjetivo de qué? Del verbo principal y de su sujeto. Por eso es que les dije, es tan importante en este pasaje, en estos versículos, el verbo desear, porque ese es el verbo central, ese es el verbo principal de este pasaje. Este otro verbo o participio que comienza en el versículo 1 es en realidad la descripción de cómo se va a lograr lo que el verbo principal dice. Porque nosotros estamos ya pensando, o sea que Dios nos dice nada más y nosotros deberíamos hacerlo. En realidad es suficiente. Porque el Señor nos dice hay que andar por fe. Es suficiente en realidad. Si usted en verdad ha experimentado la grandeza de Dios, cuán maravilloso Dios es suficiente. Pero aún así Dios también nos dice dentro de eso su misericordia cómo lograr ello. O sea, ¿cómo logramos? El anhelar intensamente esa pasión por la palabra de Dios. ¿Cómo anhelamos? Y aquí está. Desechando. O sea, si nosotros primero no desechamos lo que se dice aquí, usted y yo no vamos a poder tener ese intenso anhelo. Eso es lo que significa. Si nosotros no desechamos lo que en el versículo 1, que repito, se está utilizando como adjetivo, ¿sí? Usted y yo no vamos a poder tener ese intenso anhelo. Muchas veces nosotros pensamos que es un asunto simplemente de la mente. No, sí, tienes que decir, tienes que decir. Si usted no desecha, hermano, lo que se menciona acá, usted no va a poder. Y no porque yo lo diga, sino porque aquí se dice en este versículo, simplemente no se puede. Por eso es que decía en el versículo número 1, se dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que no es lo único de lo cual debamos desechar. Entienda y mire usted qué interesante es esto. Que estos hermanos a quienes se les dirige esta carta, ellos estaban huyendo. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Si usted y yo estuviésemos huyendo, perseguidos por nuestra fe, ¿qué es lo que usted y yo más desearíamos de nuestro Dios? Que nos libere. Que nos libere. ¿Sabía usted que el apóstol en este pasaje no necesariamente habla de, hey, un poquitito más, y yo los voy a... No. Más bien les habla, y ustedes tienen que cimentarse en la palabra de Dios. Ustedes tienen que fortalecerse en la palabra de Dios. Ustedes tienen que rendirse a la palabra de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero para ello, insisto, ¿sí? Mientras nosotros no estemos dispuestos a desechar aquellas cosas y otras que se mencionan acá, no vamos nosotros a poder tener ese intenso deseo por la palabra de Dios. Muchas personas me preguntan a mi pastor, ore por mí para que yo tenga ese deseo por la palabra. Y claro que sí, necesitamos orar unos por otros. Pero mientras no entendamos esto, por más que usted lea la palabra, no se va a dar.
no se va a dar. Si es que nosotros nos despojamos de nosotros mismos, si es que nosotros nos rendimos delante de ese nuestro Señor, entonces sí, su deseo por la pura verdad del Evangelio va a ser intenso. Más que su deseo quizás de cómo salgo de estas. Porque estos hermanos, insisto, ¿sí? Estaban en persecución. Claro que quizás ellos estaban, ¿cómo salimos de estas? Y el apóstol les escribe, quizás ellos estaban esperando también. Oye, dinos cuándo. Tú dentro de ese conocimiento que tienes, de ese servicio de Dios, dinos cuándo va a terminar esto. Y les dice, sean fieles. Sean fieles. Despojémonos de nosotros mismos. Porque mientras nosotros no nos despojemos de nosotros mismos, entendamos, no vamos nosotros a poder tener ese intenso deseo. Y si no tenemos ese intenso deseo por la pureza de la palabra, por esa palabra no adulterada, no vamos a crecer. Muchas veces nosotros pensamos que crecimiento es números. Agradecidos a Dios por los números, agradecidos a Dios por las asistencias. Muchas veces nosotros pensamos que crecimiento en Dios tiene que ver con también logros. Y agradecidos a Dios porque tenemos un muy buen fondo respecto a también, en algún momento, ojalá el Señor nos pueda bendecir con una propiedad. Agradecidos a Dios por ello. La iglesia es más que ello. Iglesias, hermanos, que dejemos de ser más y más como nosotros somos, con el propósito de que seamos más y más como Jesús. Y esto no se va a dar, repito, a no ser que prestemos atención a lo que la palabra dice. La segunda parte, ¿sí? Les dije hace un rato, es el mismo orden gramatical. Es increíble, el mismo orden gramatical. ¿A qué prestamos atención? Del versículo 4 y versículo 5, la atención va al versículo 5, el segundo renglón, por lo menos en mi Biblia, dice, sed edificados. Lo mismo, imperativo. Esto es una orden. Para las iglesias es una orden, ¿sí? Sed edificados. Y aquí es cuando también nosotros nos hacemos, si me permiten, esta limitada, ¿sí? Esta limitada lenguaje, limitado lenguaje mío. Aquí es donde nos hacemos bolas. Porque cuando hablamos de edificación, estamos pensando en lo que nosotros percibimos como edificación. ¿Qué tal si prestamos atención a lo que Dios dice respecto a lo que es edificación? Y no solo eso, sino cómo poder ser edificados. Decía, el mismo orden gramatical. Y está diciendo, hay que ser edificado. Ese es el mandato. Esa es la orden para nosotros, iglesias, ¿sí? ¿Y en qué debemos ser edificados? Dice, como casa espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. Y solamente por el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos lleva a toda su verdad, la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio. Voy a llevarlos rápidamente a dos pasajes, bueno, uno nada más para que así no se enoje conmigo, ¿sí? Voy a llevarlos a un pasaje en Primera de Corintios, ¿sí? El capítulo número 3. Aunque ya me estoy animando a llevarlos a dos pasajes. Primera de Corintios, ¿sí? El capítulo número 3. Dicho sea de paso, esta es la carta que estamos nosotros estudiando los días miércoles. Primera de Corintios, capítulo número 3. ¿Sí? Vamos a iniciar con el versículo número 6. El apóstol Pablo, entendiendo que hay divisiones en base a qué líder le gusta y qué líder no le gusta a la gente dentro de esa congregación. Porque algunos decían, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y aún otros, ¿no? Para sonar mejor, decían, yo soy de Cristo. Pero igual estaban todos divididos, estaban mal todos. Y el apóstol Pablo, entendiendo esto, les hace comprender algo. Creo yo que necesitamos nosotros, sí, ver esto con el propósito de que entendamos cuán importante es
que iglesias tengan una misma manera de pensar, un mismo parecer. ¿Cuán importante es, hermanos, cuán bíblico es? Porque por último no se trata de si nos parece o no nos parece. De lo que se trata es de qué es lo que Dios nos dice. Y mire lo que dice el apóstol. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es sabio, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, nosotros somos servidores de Dios. Nosotros no le decimos a Dios cómo deben ser las cosas. Nosotros somos ministros de Dios, hablando de los pastores, hablando de los predicadores. Eso es lo que está diciendo. Pero no solo ello, sino que también menciona y dice lo siguiente, ¿sí? Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Algo similar a lo que hablan en Primera de Pedro, ¿verdad? Ser edificados. Acá está diciendo, ustedes son un edificio. Ahora, ¿cómo es que se edifican los edificios? Mire usted, ¿sí? Conforme a la gracia de Dios, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, en este caso Apolos, pero cada uno, o sea, cada uno que venga a pastorear, y por último, si usted desea cada miembro, no hay problema. No sí hay problema, en realidad, porque por el contexto se refiere a aquellos que predicamos la palabra, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿A qué se refiere eso? Hermanos, en nuestros días, y acá hay hermanos que son arquitectos, son ingenieros civiles, se trabaja en base a planos, ¿verdad? O sea, no se trata de que alguien edifique algo simplemente, se me ocurrió, se me vino a la cabeza, sino en base a planos. Si la casa no se edifica en base a planos, obviamente cada quien va a tener que hacer y poder hacer lo que quiera. Dios nos dice que edifiquemos su casa en base a planos. ¿Qué planos? El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Pablo dice como perito arquitecto, él lo hizo de acuerdo a los planos. Después vino Apolos, que dicho de paso, pastoreó esta iglesia. Después vino Apolos, y adivine, ¿en base a qué pastoreó Apolos? A los mismos planos. Y lo que está diciendo es cualquier pastor que venga, que siga sobreedificando, pero ¿en base a qué? Los mismos planos. El Evangelio de Jesucristo. No tenemos nosotros que ir más allá. Pero muchas veces nosotros pensamos que sí, hermanos, esto ciertamente está escrito. Iglesias van a ir más allá del Evangelio. Iglesias van a ir hacia donde sus miembros, muchas veces pastores, lo deseen, cuando la idea es que simplemente nosotros centremos la atención en los planos. Por eso es que Pablo le dice, pero ¿por qué es que ustedes están haciendo tantas divisiones? Si cada uno de ellos está trabajando en base a los planos, nosotros somos colaboradores. Nosotros no somos ideadores. Somos simplemente servidores. No solo ellos, sino que también aquí en Efesios, el capítulo número 2, rápidamente. Sí, Efesios, el capítulo número 2. ¿Sí? Efesios, el capítulo número 2. Vamos a Efesios, capítulo número 2. Mire lo que dice en los versículos 8 al 10, versículos tan conocidos, tan importantes, por cierto. ¿Sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es gracia de Dios, no por obras. Sin embargo, entiéndase también lo siguiente, una vez que nosotros somos hijos de Dios, una vez que nosotros en Jesús llegamos a
reconocer que somos pecadores y que Jesús es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Llegamos a ser hijos de Dios. Pero mire usted lo que pasa aquí con los hijos de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Ahora, ¿qué obras está hablando? Porque nosotros pensamos, nosotros tenemos que imaginarnos cuáles son esas buenas obras. Hermanos, entienden. Dios es asombroso. Dios es maravilloso. Y conociéndonos Dios, Él mismo nos aclara todas las cosas. Mira lo que dice así, aquí, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. No se trata de que nosotros decidamos qué es bueno o que sea bueno de acuerdo a nuestra manera de pensar, sino de acuerdo a lo que los planos lo dicen, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, y bien lo dice el Señor, ¿sí? Lo dice con estas palabras, ¿sí? No se nos suban los humos. O sea, no pensemos que nosotros sí sabemos. Hermanos, si nosotros supiésemos, lo que nosotros haríamos es lo que Pedro nos está diciendo. Desead intensamente la palabra. Que no se adultere. Y no solo ello, sino que ya regresando a primera de Pedro, también nosotros haríamos lo que se nos dice aquí, sed edificados. Y sí, se nos dice, sed edificados, ¿cómo qué cosa? Casa espiritual, esto es guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Y una vez más, hermanos, el Espíritu Santo solo nos va a guiar, nos va a dirigir hacia la palabra de Dios, la verdad. Toda la verdad. Y no solo ello, sino que también se nos da una intención. ¿Se acuerda que hace rato vimos el propósito de desear la leche espiritual no adulterada? El propósito era para que crezcáis para salvación. Lo dije, sí, el orden es básicamente el mismo. Aquí también nos da un propósito. Es la intención. O sea, ¿por qué razón es que nosotros debemos ser edificados, ¿sí? Como casa espiritual? Esto es de acuerdo a los planos del Evangelio. ¿Por qué razón? ¿Sabe usted por qué razón? Porque aquí está. Mire usted, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De otra forma no se puede. De otra forma es imposible. De otra forma, hermanos, simplemente vamos a estar jugando a iglesia. Eso es lo que ocurre. Y pienso que iglesias mucho caemos en ello. Simplemente jugamos a iglesia, cuando lo ideal es que entendamos que la idea es que nosotros podamos ofrecer a Él sacrificios espirituales. Dicho sea de paso, ¿sabía usted que un sacrificio se entrega? Y el sacrificio no está en, sí, pero déjame hacer las cosas de mi manera. No. Señor, aquí estoy. Y Jesús nos lo dijo. Hijos, miren, entiendan ustedes lo siguiente. Hijos, entiendan lo siguiente, entendamos lo siguiente. Si usted no se niega a sí mismo, si usted no se entrega a sí mismo, no se puede. Jesús mismo lo hizo. La Biblia nos dice que Jesús mismo se despojó de sí mismo. Y nosotros pensamos que podemos hacerlo de otra forma. Es imposible. Y la Biblia nos lo dice, es imposible. Que sean sacrificios espirituales. Mire lo que menciona. Aceptables a Dios. Gratos a Dios. ¿Sabía usted que usted y yo, por naturaleza y como individuos, no podríamos llegar a Dios por nuestros propios méritos? Ni como personas que no son hijos de Dios,
ni como hijos de Dios. Ojalá, por ejemplo, que todos los especiales que se hayan cantado hayan sido en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Bendición, comunión. De acuerdo a lo establecido, porque muchas veces nosotros también pensamos que iglesia es salir y ya cantamos y se vio todo bonito y qué bacán. Sí, pero está conforme a lo que Dios nos enseña. No hay forma de nosotros, ni como individuos, ni como iglesias, de poder ser gratos o agradar a Dios, a no ser que sea simple y únicamente a través de Jesús. ¡Qué hermoso nombre el de Jesús! Y Jesús y su verdad, como para nosotros obedecer, para nosotros rendirnos. De lo contrario, hermano, no estamos nosotros llegando al cielo. No estamos llegando al cielo. Les dije, el mismo orden gramatical. Increíbles, y el mismo orden gramatical. ¿A qué me refiero? Versículo 4, participio. Nuevamente, ¿qué es un participio? Es un verbo que se utiliza en forma de adjetivo. No se conjuga con un sujeto. Por ejemplo, usted no podría decir nosotros acercándonos. No es así. O sea, no se conjuga, digo, no tiene sujeto. Simplemente, y usted puede reconocerlo en verdad, si usted puede reconocerlo, pero nosotros muchas veces estamos tan interesados en ver lo que nosotros queremos ver, que nos olvidamos de principios tan elementales como importante es la gramática. Y simplemente nos mandamos, simplemente hacemos, simplemente decimos, simplemente practicamos, cuando lo ideal es simplemente sometámonos. Aquí está el proceso, nuevamente les dije, ¿sí? Verbo, ¿sí? La razón, el por qué o para qué, y el cómo, el proceso. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo es que nosotros podemos ser edificados? ¿Cómo? Porque ese es el mandato, esa es la orden. ¿Cómo poder ser edificados? Como iglesia, ¿cómo podemos ser edificados? Acercándonos a Él, rindiéndonos a Él, negándonos a nosotros mismos para decir, Señor, aquí estamos. Mientras iglesias pensemos que sí, nosotros somos dueños de la razón, posiblemente nos vamos a equivocar. Pero cuando iglesias entendamos Jesús es el dueño de la verdad, rindámonos a Él. En otras palabras, y lo dije, sí, la semana pasada, pero seguro que, se acuerda. Lo dije la semana pasada, sí, hermanos, sabiduría es Jesús. Solo cuando nosotros nos rindamos a Él. Solo cuando nosotros nos acerquemos a Él, que esa es la idea, ¿sí? Que nosotros vayamos detrás de algo, detrás de alguien. Y en este caso es que vayamos detrás de Jesús, acercándonos a Él. ¿Por qué razón? A Él. Y qué hermosa descripción. Y dicho sea de paso, todos los que se parecen verbos aquí en este versículo, en el versículo número 4, en realidad son participios que describen a Jesús. Dice, acercándose a Él, y acá se describe como piedra vivificante. Este es un verbo participio. O sea, que vivifica, Jesús vivifica. Mientras nosotros más nos apartemos de Jesús para manejar las cosas a lo nuestro, hermanos, más y más como creyentes nos estamos secando. O en su defecto, más y más como creyentes estamos creciendo en una manera carnal. Pero cuando nosotros nos acercamos a aquel que es una piedra vivificante, que vivifica para salvación, pero vivifica también para cada uno de los días que Dios nos permite estar acá. Ese es Jesús. Qué maravilloso que es Jesús. Y en Él, no en vano la Biblia nos dice, en Él estamos completos.
Muchas veces creo que nosotros no comprendemos ellos. Lo voy a decir de una manera que ojalá usted lo entienda. ¿Sí? En Él estamos completitos. ¿Sí? Por esa forma, así como muchas veces entendemos las cosas. ¿Sí? Hermanos, en Él estamos completos. Estos hermanos, insisto, están en medio de una persecución. ¿Y de qué se les habla? ¿Se les habla acaso hoy? Anímense, esto va a pasar. Se les habla de, sigan rindiéndose a Jesús. Sigan rindiéndose a Jesús. Dicho sea de paso, al final de la segunda carta del apóstol Pedro, según la tradición, a él mismo se le da muerte por su fe. Hermanos, nosotros no tenemos que adulterar la palabra. No tenemos nosotros que vender humo cuando nosotros compartimos la palabra. Compartamos la palabra de Dios, no adulterada. Y dice, sí, acercándose a Él, entregándose a Él, que es piedra vivificante, que ciertamente también este otro es desechada. O sea, ha sido dejado de lado. Participio también, ¿sí? Participio. O sea, se está hablando de Jesús. Se está hablando de este mismo Jesús, desechada, dejada de lado. Es como cuando usted se saca una prenda así y lo deja de lado. Dentro de poco vamos a estudiar la carta a la iglesia en Laodicense. Sus oraciones, ya estoy preparándome para ello. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a predicar? No la próxima semana, no creo, Dios mediante. Posiblemente más adelante. Y eso es increíble, hermanos, cómo es que iglesias podemos dejar al Señor de lado. En el siglo I, en el siglo I, iglesias ya estaban dejando de lado a Jesús. ¿Estamos en qué siglo? 21. Estoy dándole el honor acá de que mi esposa predique algo. Siglo XXI, ¿sí? ¿Usted cree que las cosas están mejor espiritualmente hablando que antes? No. ¿Y cree usted que simplemente haciendo las cosas a nuestra manera, porque utilizamos el nombre de Dios, utilizamos la Biblia del Señor y también hasta predicamos la Biblia del Señor y pensamos que por esa razón simplemente estamos bien? Solamente cuando nosotros nos entreguemos como iglesia. Eso es lo que les pido. No simplemente tengamos al Señor como un complemento para nuestras vidas, o la iglesia del Señor como un complemento porque nos da una buena reputación. Y sobre todo a veces pensamos hasta nos asegura la bendición de Dios. No. Sino más bien se nos dice una vez más, acercándose a Él, piedra viva, piedra vivificante, desechada ciertamente por los hombres. Pero mire lo que fue para Dios. Y este Jesús, ¿qué es para usted este Jesús? ¿Qué significa Jesús para usted? Mire lo que dice de Dios. Para Dios, este Jesús fue escogida y preciosa. Piedra valiosísima. ¿Qué es lo más valioso para usted en la vida? ¿Qué es lo más valioso para usted? Para quedar bien voy a decir mi esposa. Mis hijos. Jesús. Jesús. Porque si Jesús no es lo más valioso, tampoco lo va a ser su iglesia. Y si Jesús no es lo más valioso, iglesias no van a vivir en unidad. Por más que nos reunamos en un mismo lugar. Para Dios Jesús es valioso. No en vano Jesús mismo enseñó, ¿verdad? Mira, esa parábola acerca del tesoro en ese terreno. Alguien lo vio y dijo, voy y vendo todo lo que tengo. Ojalá que usted y yo tengamos esa convicción, hermanos, por el reino de Dios, que estemos dispuestos a dejarlo todo, nosotros mismos en ello. Porque es valioso, es precioso nuestro Jesús.
Ojalá que nosotros podamos en verdad llegar a entender lo que Dios quiere nosotros como iglesias pudiésemos entender. Repito, en lo que a mí respecta, sí, no soy una autoridad, simplemente un estudiante de la palabra del Señor. Pero hermanos, seamos cuidadosos cuando estudiemos. Por favor, no edifiquemos doctrinas en un solo versículo, sino más bien tenga la seguridad de que el Señor con su palabra puede respaldar aquello que nosotros pudiésemos estar diciendo. Si usted también me ve a mí, que quizás haga hecho, esto es, yo estoy tratando de que en este sentido estoy edificando una palabra o una doctrina basado simplemente en mi propio parecer, yo le invito, venga, estudiemos juntos. Estudiemos juntos. Y no tengamos temor. Porque no se trata de que usted esté en la razón, ni que yo esté en la razón. De lo que se trata es de lo que la Biblia enseña. Seamos lo que Dios quiere nosotros pudiésemos ser. Una vez más, interesante, ¿sí? Cómo es que gramaticalmente hablando, el orden en estas dos partes es casi idéntica. Dígame usted si Dios no está en ello. Y si Dios está en ello, por el contrario, yo creo que quizás nosotros muchas veces como iglesias más que celebrar, lo que necesitamos quizás hacer es decir, Padre, perdónanos. Perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos, mi Señor, por muchas veces. Nunca lo vamos a decir quizás con nuestras palabras, pero sí con nuestros actos, con nuestras convicciones, te desechamos. Con nuestra manera de vivir te desechamos, cuando tú debes ser lo más valioso, porque lo fue para el Padre. Nos ponemos todos de pie, por favor, para dirigirnos al Señor en oración. Invito también al hermano José, que creo va a dirigir el canto invitacional. En reverencia, oramos. Padre, gracias una vez más. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por la suficiencia en ella. Ayúdanos. Ayúdanos para que con humildad, Señor, nosotros, así como esos niños recién nacidos, podamos tener un intenso anhelo por tu palabra, para que nosotros en verdad crezcamos en ti y conforme a ti y para ti. Y que creciendo así, Señor, podamos ser edificados como iglesia tuya. No para llegar a ser lo que quizás nosotros deseamos, lo que tú deseas. Casa espiritual. Con el propósito de que nosotros podamos ofrecer sacrificios, Señor, espirituales, para gloria y honra tuya. Gratos a ti, solo en Cristo Jesús. En lo personal, perdona. Perdóname, mi Señor, porque es cierto, sé cuán malo por naturaleza soy, pero a la vez sé cuánto necesito rendirme a ti y en este aspecto ayuda. Que no me rinda lo mío, pero sí a lo tuyo. En el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Adelante, hermano.
Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito con corazón contrito. Acudo a ti. Te necesito ya. Mi Redentor será. Yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito con todo sentido. Bendito a ti. Terminar simplemente con este pequeño pasaje que menciona y dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Reconocemos la presencia de hermanos, hermanas que vienen, que siempre han estado en el Zoom, miembros de la iglesia, y en esta ocasión quisiera reconocer a nuestra hermana Vicky, ¿sí? No para ponerla en aprietos, sino por razones simplemente de la labor. Pudimos dialogar con nuestra hermana y fue en casa de nuestra hermana Giovanna, y Caleb estuvo allí. Caleb es el pequeño hijo de nuestra hermana que todavía no tiene 1 año, 9 meses, creo que me dijiste, ¿verdad? Y qué bien se portó Caleb. Debe haber salido al papá. No lloró para nada. Es más, hasta me lo dieron, ¿sí? Y hasta fotos nos tomamos con Caleb, pero me tomaron, ¿no? Con Caleb. Y decían que qué raro, porque por lo general le dan, ¿no?, a extraños y lloran. Y claro, no se habían dado cuenta que yo había puesto mi mano en la boca de Caleb, ¿no? Uno diría, qué paz de Dios, Caleb. Y ciertamente debe serlo. Pero también supongo que cuando llora, ay, agárrense, ¿no es así, hermano? Cuando tienen hambre, agárrense. Ojalá nosotros tuviésemos esa intensidad por la palabra de Dios. Ojalá usted y yo tengamos ese intenso anhelo por la palabra. Señor, enséñame tu palabra. Tu palabra. Yo pienso que muchas veces nosotros, hermanos, sabemos más acerca de la palabra que de la palabra. En una ocasión, y con esto termino, en el seminario, uno de los maestros tuvo que ausentarse de clases y nos dio una tarea. Nos dijo, escriban, ¿no? Nos dejó, ¿no? Mandó decir, escriban sobre este tema. Y, bueno, algunos escribimos algo, otros, ni me interesa este tema, ¿para qué tengo que escribir?
Y bueno, días después regresó este maestro y nos dijo, denme sus documentos. Y aquellos que escribimos, aunque sea un poquito, se lo dimos, y otros no. Y dijo, ¿y dónde está su documento? No, es que no lo hemos escrito porque la verdad no nos interesa. Este maestro era ahí más o menos, ¿sí? Tenía unos dedos ahí más o menos. Si ustedes no meten sus narices, nos dijo, en la palabra de Dios, vergüenza van a dar como predicadores. Hermanos, yo creo que no solo predicadores necesitamos meter las narices en la palabra de Dios. Todos. De lo contrario, vamos a dar vergüenza. Nuestro Señor merece mucho más. Y usted necesita de Él. Usted y yo necesitamos muchísimo de Él. Pero para ello necesitamos rendirnos. Como iglesia, como individuos. Despojémonos de nosotros mismos. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que entiende, cierto, la salvación solo está en Jesús. Y en Jesús hoy usted quiere ser salvo pidiendo perdón de sus pecados, aceptando a Él, a Jesús como su Salvador. Quizás hay alguien que en esta mañana entiende, sí, todo es acerca de Jesús. Hoy día, conversando y estudiando también con los hermanos de Bethel, les decía, muchas personas en este mundo, ¿verdad? Dicen que hay que hacer las paces con los vecinos, con todos, con el propósito de que podamos ser aceptados al cielo. Y les decía, miren, si es que uno no hace las paces con Dios, así está en paz con todo el mundo, no va a poder decir. Si usted todavía no ha hecho las paces con Dios a través de Jesús, quizás este es el momento. Habrá alguien que quiera decirle a Dios, Dios, perdóname de mis pecados, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Habrá alguien. Hay alguien. Quizás usted ya es un hijo de Dios. Quizás usted ya es miembro de la iglesia. Pero usted y yo seguimos en lo mismo. Yo sé. Yo sé. Y ojalá que usted se dé cuenta, por lo menos yo me doy cuenta cada rato, sí, mientras estudio. Como decía, creo que fue Cantinflas, solo sé que nada sé. No fue Cantinflas, ¿verdad? Él lo decía cuando salía así en comicidades, ¿no? Lo le ponía. Jesús sí sabe. Quizás usted necesita de Jesús. Necesita de Jesús como miembro de la iglesia. Necesita de Jesús para su vida y usted está entendiendo. Necesito rendirme, de lo contrario no se puede. Y no es porque el pastor lo diga, no es porque el predicador lo diga. Creo que eso es lo que la Biblia dice. Habrá alguien que quiera decirle, Padre, perdona, como miembro de esta iglesia. Levanta la mano. Seamos honestos, amigos. Brindámonos a Dios. Él lo merece. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia, nos vamos a despedir de este servicio. Hermano Pastor Ricardo, por favor, si pasa aquí al micrófono, hermana Indira, ¿podrías ir un poquito más? Sí, porque no vaya a ser que se ponga nervioso ahí. Sí. Nos dirige en oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra ha sido expuesta en tal manera que sin duda, si no todos, la mayoría lo hemos entendido. Te pedimos que nos ayudes no solo a entenderla, sino a practicarla todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por cada persona que ha venido a este templo para ese propósito de honrarte, glorificarte, obedecerte y siempre seguirte como el único Dios y nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos a regresar a nuestras casas tal como hemos llegado a este templo,
sin accidentes, sin ningún impedimento, sin nada que haya estorbado nuestro deseo de estar acá. Que así lleguemos a nuestros domicilios para seguir con nuestra vida diaria, regido por tu Santo Espíritu y tu Santa Palabra. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.